Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Alabamos al Señor por poder estar juntos en su presencia. También, queridos hermanos y hermanas que nos acompañan por internet, alabamos al Señor porque juntos podemos disfrutar de su palabra. Nosotros estamos recibiendo una palabra basada en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nosotros sabemos que esta palabra verdad también significa realidad. Este Espíritu que tiene toda esta realidad del Dios triuno, Él desea guiarnos para toda la realidad, Señor Jesús. Esto muestra que el Espíritu tiene un encargo, que dejemos la doctrina, que salgamos de la doctrina y de la letra para una vida, para un testimonio. Él quiere llevarnos a toda la realidad. Y vimos que los 3 mensajes anteriores, los diversos aspectos de la realidad, alabamos al Señor, porque la palabra que Él nos ha dado es una palabra práctica, no es una palabra doctrinaria. Y podemos ver que esa realidad tiene varios aspectos. Nosotros precisamos salir del concepto doctrinal de realidad para la cuestión de realidad práctica, experimentada, vivida por nosotros. Y aquí podemos ver en el versículo 13 que el Espíritu, Él nos va a guiar, Él nos va a conducir, nos va a tomar de la mano y conducir para llevarnos a la realidad. Esto es muy importante. Y además de eso dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu siempre tiene algo para hablarnos a nosotros. Todo lo que es de Dios, Él desea hablar a nosotros, porque Él nos desea llevar a la realidad. Y aún más, el versículo 14, que es muy importante, dice así: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, anunciar. Cuando aquí dice, Él me glorificará, esto quiere decir que Él nos va a llevar a expresar Dios. Porque ¿qué es gloria? Gloria es la expresión de Dios. Él lo hará, nos va a llevar a expresar a Dios. Y cuando nosotros estamos expresando a Dios, el Señor es glorificado. Y aún más, Él dice: porque tomará de lo mío y os lo hará saber, anunciar. Esto es algo de gran importancia. El Espíritu, Él hizo una obra que permitió que el Nuevo Testamento fuera escrito. En 2 Pedro, capítulo 1, 20-21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y fue así que surgieron los libros del Nuevo Testamento. Mire, no es algo restringido a los evangelios. Fue el Espíritu
que hizo y nos anunció mucho más que aquello que está en los evangelios. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Nosotros alabamos al Señor. Eso quiere decir que Él nos conduce a la realidad por medio de su palabra. Y eso es un hecho muy claro. Toda la palabra da testimonio del Señor. Y el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 26 y 27, dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará el testimonio acerca de mí. Y el 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, mira, el Espíritu está haciendo algo, Él da testimonio del Señor. Y el resultado es que nosotros también damos testimonio. ¿Está viendo? Este es el trabajo del Espíritu. Vamos a tornar esto en términos prácticos. El Espíritu da testimonio de mí. El Espíritu Santo va a hablarnos a nosotros. El Señor Jesús es así. Déjeme hacer algo en ti para que también vos puedas ser como Él. ¿Está entendiendo? El Espíritu siempre dará testimonio del Señor. Él nos va a mostrar cómo el Señor es, para que también nos tornemos testigos, es decir, podamos expresar lo que el Señor es, expresar la persona del Señor. Claro, si confiamos en el Espíritu, obedecemos al Espíritu, caminamos en el Espíritu, como resultado, vamos a expresar a Cristo. ¿No es eso? Entonces vamos a abordar el tema de la palabra de realidad. No queremos entrar en el tema de concepto de realidad. Para nosotros, en realidad, es verdad. Y ya vimos, la verdad es la persona de Cristo, ¿no es eso? Entonces, ¿qué quiere decir con el término realidad? Es nosotros manifestar al Señor. Si yo manifiesto al Señor, yo tengo realidad. Si yo no manifiesto al Señor, no tengo realidad. Esto es algo práctico. Los hermanos comprenden. Yo puedo hablar así. Da mucha palabra, un monte de palabras, pero no expreso a Cristo. ¿Tengo realidad? No. ¿Por qué? Porque la realidad es Cristo. Manifestación del Señor. Y también es todo lo inherente a la vida del Señor. Por ejemplo, si yo hago algo y ese algo manifiesta la vida, produce vida, es realidad. Si no produce vida, no es realidad. Hermanos, estamos tocando un aspecto práctico. Esto quiere decir, yo voy a decir algo, tengo el encargo de cuidar a alguien y hablo un montón de cosas, pero no le di vida. Lo que hice, ¿fue una realidad? No. Muchas veces abro mi boca y hablo muerte. ¿Eso es realidad? No. Puedo hablar algo doctrinalmente correcto, pero produce muerte. Eso no es realidad. Otra cosa. Sí, lo que estoy haciendo, lo que estoy compartiendo, genera edificación, es realidad. Si no genera edificación, no es realidad. Los hermanos comprenden una visión orgánica de la realidad. Realidad es Dios manifestado en la carne.
con todas sus implicaciones. Vamos a ver el apóstol Juan dando su testimonio en 1 de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, Juan está hablando testimonio sobre qué es contactar. ¿Correcto? Con respecto al verbo de vida. El Señor es la propia palabra de vida. Mire lo que dice el principio de la vida del versículo 2. Porque la vida fue manifestada. ¿Está viendo? Él tocó en la realidad. Porque Jesús era la realidad. Jesús es la verdad. Entonces, aquí dice, y la vida se fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Ahora vamos a ver aún la continuación de la parte práctica de la realidad. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es realidad. Yo hago un monte de cosas, pero no estoy en la comunión del Padre y del Hijo. ¿Es realidad? No. Los hermanos están comenzando a percibir como la realidad es algo práctico en nuestra vida. Todo lo que aprendimos de Dios, de su propósito, cuando Él se manifiesta, es realidad. Si nosotros hablamos, nosotros tenemos la realidad de la iglesia, pero no estamos edificados. ¿Tenemos realidad? No. ¿Por qué? Cuando hay edificación, hay realidad. Nosotros hablamos, somos el cuerpo de Cristo, pero no funcionamos como un cuerpo. ¿Es realidad? No. Mira, edificación, el cuerpo es algo inherente a la vida de Dios. Dios cuando se manifiesta, ¿qué es lo que la gente puede ver? Es el cuerpo de Cristo, el templo del Señor. ¿No es eso? Casa de Dios. Entonces el Espíritu quiere guiarnos a la realidad que es Dios manifestado en la carne. La realidad es manifestado en nuestro vivir. Hay un himno que en nuestro medio que nosotros cantamos, ¿no? Nos tornamos la expresión de Dios en la carne. Ya saben, cuando yo canto esto y toco en esta frase, quedo muy conmovido. Nosotros nos tornamos la expresión de Dios en la carne. Nosotros nos tornamos parecidos con el Señor. Así que la realidad es la expresión del Señor. Ahora, el Espíritu viene a nosotros. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Este es un versículo muy importante. ¿Por qué? Porque a partir del libro de Hechos, cuando el Espíritu es dado, es derramado, surge la expresión del Señor en esta tierra, la iglesia. Surge el cuerpo de Cristo. Señor Jesús. Y ahí surgen los testigos.
Testigo no es algo que simplemente hablar, es algo que de expresar. ¿Entiende? Nosotros podemos hablar del Evangelio y no expresar el Evangelio. Hablar del amor de Dios y no expresar el amor de Dios. Nosotros también hablamos en el pasado. El Evangelio es una persona, no es un montón de doctrina. Ser testigo es ser expresión de Cristo, es ser expresión de aquello que nosotros hablamos. Hechos 22, 12 al 16 dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Oh, Señor Jesús. Entonces, Hechos 1:8 dice que recibiremos poder cuando el Espíritu fuese dado y nosotros seríamos testigos. Aquí nosotros podemos ver, esto muestra que el Espíritu hará algo. Si juntamos los versículos de Hechos 1:8 con esta parte, veremos que el Espíritu nos conduce para ser testigos. El Espíritu nos lleva a conocer la voluntad del Señor, el Espíritu nos lleva a ver al Señor y el Espíritu nos lleva a oír la voz de su propia boca. ¿Está cierto? ¿Es cierto? Si juntamos estos versículos, tendremos esta visión y esta percepción y seremos testigos delante de todos los hombres de las cosas que hemos visto y escuchado, oído. Así que, mira, el Espíritu nos traerá la realidad, nos hace testigos. No de algo que ocurrió fuera de nosotros, sino testigos de algo que ocurrió dentro de nosotros. ¿Es cierto? Es diferente. Por ejemplo, hubo un accidente de coche y está usted es llamado testigo porque estaba allí presente. Un accidente de auto fue fuera de usted, fuera de su control. Pero usted está enfermo y ahí vos sos sometido a un proceso, a un tratamiento, a un procedimiento quirúrgico y por la gracia de Dios estás curado, estás sanado. Ahora estás siendo testimonio de algo que ocurrió en vos. Nosotros no somos testigos de algo que ocurre fuera de nosotros. Nosotros somos testigos de algo que ocurrió en nosotros, en nuestro interior. Hechos 26, 15 y 16 dice, Hechos 26, 15 y 16 dice, entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti,
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Nosotros precisamos ver y precisamos oír, y aquí cuenta que tanto las cosas que has visto y las que aún me apareceré, eso quiere decir que el Espíritu nos va a llevar a nuevas experiencias. Y en estas nuevas experiencias, Cristo nos será manifestado en nosotros, y el resultado será que nosotros expresaremos más Cristo. Mateo capítulo 10, versículo 18 dice: aún antes de gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Qué es testimonio? Es el testimonio y la expresión de Dios, es la manifestación de Dios. Si las personas fueran llevadas a la presencia de reyes, es para que Dios pudiera ser manifestado en la presencia de los reyes. ¿Están comprendiendo, hermanos? Aquí dice: el evangelio del reino va a ser predicado por todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Esto quiere decir, Dios va a ser expresado a todas las naciones. Querido hermano, querida hermana, cuando nosotros tenemos esta visión de la realidad, nosotros llegamos a ver la importancia que tenemos nosotros. Estamos aquí para manifestar a Dios, para expresar a Dios. Marcos 13:9 dice así: Señor Jesús 13:9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, los sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y los reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Lucas 21:13. Lucas 21:13 dice: y esto será ocasión para dar testimonio. Los testigos dan testimonio. Aquí el Señor muestra varias situaciones difíciles. Y el Señor dice: ¿tú sabes por qué yo permito que pase por estas situaciones difíciles? Para que ustedes puedan dar testimonio. Testimonio de quién yo soy. Porque en medio de esta situación difícil, ustedes van a manifestarme. El Espíritu hace este tipo de trabajo. Este es el Espíritu, guiarnos a toda la realidad. Esto es glorificar al Señor, como nosotros vimos al principio. En las conferencias de jóvenes, cuando hablamos de testigos, nosotros citamos 3 porciones de la palabra. Y yo quiero leer a los hermanos sobre el Espíritu, usar nuestra boca. Primero, en Mateo 10, versículos 17 al 20. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mire aquí, por mi causa. Acá dice por mi causa. Y cuando os entreguen, no os preocupéis
por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Ahora mira, usted no se preocupe por lo que van a hablar. 20. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Este es el Espíritu guiarnos a toda la realidad. ¿Está viendo? Porque este hablar es un hablar que expresa a Dios. Marcos 13:11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Mira qué maravilla. En la sección anterior fue dicho que el Espíritu del Padre iba a hablar, pero en Marcos dice que el Espíritu Santo es que va a hablar. Ahora Lucas 21, versículos 12 al 15. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestro corazón, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Queridos hermanos y hermanas, yo voy a dar la boca a ustedes. Entonces tenemos al Dios triuno, al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo, poniendo en nuestra boca, colocando en nuestra boca, guiándonos a toda realidad. ¿Por qué? Cuando el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo o el Señor coloca palabra en nuestra boca, y cuando abrimos la boca y hablamos, la manifestación de Dios, la realidad. Por eso, hermanos, nuestra función es creer en el Espíritu. Si el Espíritu toca en su interior, levante y compartan. Y entonces yo empiezo a pensar, yo voy a hablar, ¿qué voy a decir esto? La primera frase, y me empiezo a formular, usted ya mató al Espíritu. Si el Espíritu tocó en usted, es porque hay algo, hay una realidad espiritual, algo que el Espíritu desea expresar. No lo piense de más. Venga y hable, el Espíritu pondrá palabra en su boca y Dios se va a manifestar. El resultado, las personas dirán, Dios está en hecho en usted. Y 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 hasta el 6, dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo han sido confirmados en vosotros. Nosotros sabemos cuando el apóstol Pablo predicó, él no solo expresaba las enseñanzas con verdad objetiva, sino que también con la experiencia subjetiva y también con un vivir que era un testimonio vivo de Cristo. Esto es el Espíritu que nos guía, nos conduce a la realidad.
Y volviendo a el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo que es mío y os lo hará saber, anunciar. Recuerde, cuando el Espíritu nos lleva a la realidad, es el Señor quien recibe la gloria. Nunca nosotros la recibimos. No es para nosotros. Señor Jesús. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 2 también dice: que he dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. La palabra de Dios en Juan, en Apocalipsis, dice claramente que la palabra de Dios genera el testimonio de Jesucristo. Esto quiere decir, genera la manifestación de Cristo, la manifestación de Dios en la carne. Cristo es expresado en nuestro vivir. Testigos. Esto tiene mucho que ver con nuestra persona y también con el pueblo de Dios, que es la iglesia. Nosotros vimos ya, ¿no?, las comuniones, en las comuniones locales aquí, sobre la vida del tabernáculo, cómo podemos vivir el tabernáculo hoy. Ahora vamos a ver el significado del tabernáculo dentro del contexto general. En Números 1:50 dice: sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Presta atención a esta palabra, tabernáculo del testimonio, porque en el tabernáculo de Dios era expresado. En el tabernáculo Dios era expresado, pero había algo aún más fuerte. Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Las 2 tablas de la ley eran tablas del testimonio. ¿Por qué? Porque ellos expresaban la naturaleza de Dios, expresaban los pensamientos de Dios, ellos expresaban la persona de que Dios es, ellos expresaban el pensamiento de Dios. Y aún más, Éxodo 25, versículo 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio y de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Nosotros también tenemos el arca del testimonio. Mire, en el tabernáculo, que es un tipo de Cristo, que también es un tipo de la iglesia, tenemos este énfasis: testimonio, testimonio, testimonio. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, que en nuestro vivir individual y en la vida de la iglesia, esto sea la palabra que pueda resaltar: testimonio, testimonio, testimonio. Y es el Espíritu el que nos va a llevar a tener este testimonio. ¿Sabe que el tabernáculo del testimonio en número 9:15 dice así? El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Ustedes pueden ver a esa nube que era la presencia de Dios
la gloria de Dios cubría el tabernáculo, el testimonio, por lo tanto es la expresión de Dios. E nós sabemos que a pessoa de Jesus Cristo, em Apocalipse, Y sabemos capítulo 1, que la persona de Jesucristo, en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, vamos a dar una breve leída en este versículo que dice algo que está ligado así, que dice así: y de Jesucristo el testigo fiel. Cristo é a testemunha de Deus. Cristo es el testigo de Dios. E a expressão de Deus. Cristo es el testigo y la expresión de É o Dios. testemunho e a expressão de Deus. La iglesia es el testimonio y la expresión de A Cristo. igreja é a reprodução do testemunho e da expressão de Deus. La iglesia es la reproducción del testimonio y de la expresión de Dios en Cristo. Irmão, olha, Y usted hace parte de eso. vivemos muito no certo e errado. Hermano, mire, no, vivimos demasiado incorrecto y equivocado. Hice esto por esto, hice aquello por lo hecho, hice esto por aquel hermano, esto por aquella hermana. Yo pasé por esto. Hermanos, vamos a centrarnos en un punto. ¿Qué hiciste? ¿Expresaste a Cristo? ¿Lo expresó? Está bien. ¿No lo expresaste? Está todo mal. ¿Cierto? Esto es realidad. Agora vamos ver Apocalipse 19:10. Ahora vamos a ver Apocalipsis 19:10. Assim, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, Dice así: yo me postré en sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Ahora presten atención a esta frase. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O espírito da profecia é a realidade, é a substância, o conteúdo. El espíritu de la profecía es la realidad, es la sustancia, el contenido de la profecía, que es la palabra de Dios. Então, tudo deve gerar o testemunho Entonces, de Jesus. todo debe generar Expressão de Deus. el testimonio de Jesús, Cristo se la manifestado expresión de Dios en la carne. Cristo manifestándose en em nós. E é o nosotros. espírito da realidade que nos guia a essa realidade. Vamos ver agora Y el espíritu de la realidad que nos guía a esa realidad. Ahora vamos a ver el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 4. da parte daquele que é, que era, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. Del que es y que era y ha de venir. nós podemos ver Y de los 7 espíritus que están delante del trono. onde estão os 7 espíritos. Aquí podemos ver el espíritu, Isso quer los dizer, 7 espíritus. o espírito nos guia ¿Dónde están los 7 a espíritus? quer dizer que ele Delante vai nos del guiar trono. à presença Eso quiere decir, el Espíritu nos guiará toda la realidad. de Deus. Él nos va a guiar Então, a la presencia del trono, para la presencia de Dios, e nós para que Dios entonces, para que el Señor pueda trabajar en nosotros y para que expresemos a pelo Dios. fato nós sermos levados ao trono, que o testemunho é gerado. Es por el hecho de ser llevados al trono Se eu falo assim, que el "O Espírito testimonio levou você". es generado, O Espírito levou você. que la expresión es generada. Não. Então não foi o Espírito. Usted puede hablar, no el Espíritu que me lleva. Espere un minuto, ¿el Espíritu lo llevó al trono? No, entonces el Espíritu no fue el que te guió. Os irmãos compreendem? Aqui também, ¿Los hermanos entienden?
Aquí también, capítulo Apocalipsis, capítulo 3, 3, versículo 1. Escribe al ángel a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces mira, el 7 espíritus de Dios precisa trabajar en nosotros para sacarnos de esa condición caída. Tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Porque no se mueve. Ahora, hermanos, vamos a entrar en una de las cosas más importantes sobre cómo el Espíritu nos guía. ¿Cuál es el camino con el que nos va a guiar para que haya expresión de Cristo en nuestra vida? La cuestión es, ¿dónde está la realidad? ¿No es cierto? 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 10 al 12. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Está viendo? La vida de Jesús se manifieste en la carne, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Cómo es que la vida se va a manifestar? Si vos no llevas la muerte de Jesús, la vida de Jesús tampoco se va a manifestar en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque si no hay el morir de Jesús, solo vamos a expresar a Adán y no al Señor. Entonces aquí muestra de una manera muy clara: solo cuando la muerte de Jesús es manifestada, es que la vida es manifestada. Esta es la realidad. La vida manifestada es realidad. Si alguien puede ver la vida de Jesús en vos, es porque la muerte de Jesús también está en vos. El problema es porque queremos la vida de Jesús, para manifestar la vida de Jesús, pero no queremos la muerte de Jesús. Eso es lo que hablamos ayer. Queremos la fruta, pero no queremos tener la raíz. Señor Jesús. El versículo 10 dice así: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El versículo 10 habla de la manifestación de la vida, más el versículo 12 habla de la provisión de la vida. ¿Cómo yo puedo dispensar vida a los hermanos? Ser alguien que da vida a los hermanos. Entonces el versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Cuando la muerte opera en mí, la vida opera en vos. Entonces, cuando la manifestación está en nuestra vida, cuando la manifestación está en los hermanos, en los otros, esto se llama de provisión. Pero la fuente es la misma, es la muerte de Jesús. A menudo nos preguntamos por qué hago, yo ayudo y la gente no cambia. Porque falta la muerte de Jesús en nosotros. Si no hay muerte de Jesús en nosotros, no hay vida en los demás. Los hermanos están viendo cómo el Espíritu nos guía a la verdad.
Estoy hablando en términos de principio y en el sentido amplio. La realidad es Dios manifestado en la carne. Entonces, hermanos, no es una cuestión de predicación o obra. Es una cuestión de que si la muerte del Señor opera o no en nosotros. No es predicación en el hombre la obra que va a proveer en los hermanos. Es la muerte de Jesús en mí que suplirá a los hermanos. Si la muerte de Jesús obra en ti, mismo puede no ser elocuente, mas la vida fluye. Porque es una cuestión de vida, no de apariencia. Cuando la muerte de Jesús opera en nosotros, el cuerpo recibe vida. El gran problema es que nosotros queremos suplir con nuestro conocimiento y nuestra capacidad. Y cuando pasamos por la muerte de Jesús, precisamos cargar la cruz en silencio. Hermanos, por eso nuestras experiencias son fundamentales para la construcción del cuerpo de Cristo, edificación. Si queremos realidad en la iglesia, todos nosotros somos responsables, debemos experimentar la muerte de Jesús. La palabra de Dios habla de una manera muy categórica. La muerte opera en nosotros, más la vida en vosotros. Cuando la vida suple espontáneamente, eso es un hecho. Por eso Pablo dice ahora en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco con vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Esto es suplir de vida. Que el Señor pueda abrir nuestros ojos para que podamos ver. Aún más, 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que nosotros tenemos lo recibimos del Señor. Queridos hermanos y hermanas, nosotros no somos fuente de nada, todo viene del Señor. El deseo de Dios es salvarnos de las apariencias para que vivamos la realidad. Cuando nosotros tenemos realidad, usted puede hablar 2 minutos con mi hermano. Él va a recibir vida. Si vos no tenés realidad, podés gastar 5 horas hablando y él no va a recibir nada. Hermanos, el Espíritu hoy desea guiarnos a toda la verdad, toda la realidad. Y miremos esta realidad en un sentido amplio y orgánico, como manifestación de Dios en la carne, manifestación de Cristo en la carne, manifestación del Señor en nuestras vidas, en nuestro vivir. Amén. Que el Señor nos bendiga. Nuestro deseo es que nosotros, en este nuevo inicio, en todos los lugares, podamos tener la realidad. Recuerde, cuando tenemos la realidad,
el cuerpo se manifiesta, la novia se manifiesta, el reino se manifiesta. Deja de ser una doctrina y se convierte en algo visible por los hombres. El Espíritu, testimonio, y el testigo que eres tú. Que Dios nos bendiga. Amén. Aquí concluimos.